El Islam surgió en Arabia en el siglo VII de la era cristiana con la aparición del profeta Mahoma. Un siglo después de su muerte, el Estado Islámico se extendía desde el Océano Atlántico en el oeste hasta Asia Central, en el este. Este imperio se mantuvo unido por mucho tiempo. El nuevo sistema de gobierno pronto derivó una guerra civil conocida para los historiadores del Islam como la Fitna y posteriormente afectada por la Segunda Fitna. Después de esto, dinastías rivales reclamarían el califato o liderazgo del mundo musulmán, y muchos estados e imperios islámicos ofrecieron solo una obediencia simbólica al califa incapaz de unificar el mundo islámico. A pesar de esta fragmentación del Islam como comunidad política, los imperios del califato abasí, los mongoles y los otomanos estaban entre los más grandes y poderosos del mundo. Los árabes hicieron muchos centros islámicos de cultura y ciencia de los cuales surgieron notables científicos, astrónomos, matemáticos y doctores filósofos islámicos durante la era dorada del Islam. La tecnología floreció hubo mucha inversión en infraestructura económica como sistemas de irrigación y canales. El hincapié en la importancia de la lectura del Corán produjo un alto nivel de alfabetización en la población general. Posteriormente, en los siglos XVIII y XIX, las religiones islámicas cayeron bajo la influencia de los poderosos imperios europeos. Luego de la Primera Guerra Mundial, los remanentes del Imperio Otomano fueron divididos como protectorados europeos. Después de muchos siglos, no queda un reclamo grande y ampliamente aceptado del califato. Aunque afectados por varias ideologías, como el comunismo durante gran parte del siglo XX, la identidad islámica y prominencia del Islam en temas políticos ha aumentado casi indiscutiblemente durante los últimos años del siglo XX y comienzos del siglo XXI. El Islam es una religión basada esencialmente en la adoración a Dios uno y único. No es un concepto religioso surgido de una corriente de pensamiento, ni su advenimiento en el mundo surge por la voluntad humana, sino que es la culminación de un ciclo que comenzó con Adán y concluyó con Muhammad. Así todos los enviados de Dios tienen la misión de ser sus mensajeros y son parte de la historia sagrada del Islam. La manifestación divina a través de los profetas se expuso también a través de libros revelados a los mismos como la Torá y el Evangelio. La revelación por parte del arcángel Gabriel a Muhammad aporta a la humanidad la última de las escrituras, el Sagrado Corán. La palabra Islam es un término derivado de la palabra salam, que en lengua arábiga significa paz. También significa obediencia y sumisión a Dios. El Islam no es solamente una religión de carácter doctrinario y ritual, es básicamente una actitud ante la vida, es decir, una forma de conducirse de acuerdo con determinadas normas, donde todos los hombres deben tener en claro su misión de vicarios de Dios en la tierra y hacer prevalecer su misericordia y su bondad para velar por un ambiente de paz y convivencia. Los practicantes de la fe islámica se denominan musulmanes. Es erróneo denominar a los mismos como maometanos, ya que esto último daría la idea de un culto a una persona, cuestión impensable desde el punto de vista del Islam. Los musulmanes creen en Dios, uno e incomparable, en los ángeles en su carácter de servidores de la divinidad, en la misión inspirada por Dios a los profetas con el objeto de hacerles llegar su mensaje de la forma y en el tiempo que los hombres fueran capaces de comprender, en los libros revelados, en el decreto divino y en el último día o día del juicio, donde cada alma será juzgada según sus obras y obtendrá a través de ésta su recompensa o castigo, el paraíso o el infierno. El inspirador del Islam fue el profeta religioso Mahoma. Este nació en el seno del mundo árabe. Al morir sus padres fue adoptado por su abuelo y su tío, quienes le proporcionaron una educación y un oficio comercial. Años después, debido a su matrimonio con una rica viuda llamada Hadisha, Mahoma tuvo suficiente estabilidad económica para dedicarse a meditar. Gracias a las caravanas comerciales que emprendió por los negocios de su familia política, Mahoma entró en contacto con las principales ideas de las religiones monoteístas, es decir, del judaísmo y el cristianismo. Según la tradición islámica, una noche en que Mahoma meditaba en el monte Hira,
el arcángel Gabriel se le apareció y le comunicó la existencia de un solo Dios, Alá, y que él, Mahoma, sería su profeta, por lo que su misión era llevar la palabra de Dios a los infieles no creyentes. En el año 613, Mahoma comenzó a predicar públicamente en la ciudad de la Meca, el centro comercial más próspero de los árabes, y sitio de la Kaaba en el templo principal del culto politeísta que se practicaba entonces. Mahoma se oponía terminantemente al politeísmo y por esta razón despertó el enojo de muchos personajes importantes y de los comerciantes. Debido a los ataques del 16 de julio del 622, el profeta emigró con sus seguidores hacia Yathrib, que sería desde entonces la ciudad del profeta y su centro de operaciones. A este episodio de su vida, cuando Mahoma huye de la Meca y comienza su peregrinación, se le llama la Egira, y con él se señala el fin de la época preislámica y el inicio de la era del Islam, por lo que los musulmanes lo consideran el año del cero de su calendario lunar. Mahoma volvió a la Meca y la conquistó en el año 630. Ahí el profeta del Islam destruyó todos los ídolos de los dioses y quitó las pinturas que se encontraban en la Kaaba, dejando solo la piedra negra que hasta la fecha permanece. Tomada la Meca, el territorio sagrado fue delimitado y la Kaaba fue establecida como centro del Islam. Este acontecimiento fue decisivo, pues dotó al mundo islámico de un símbolo de unidad a través de la diversidad. En vida, el profeta Mahoma consiguió dar a la península arábiga una unidad musulmana. Con ello culminó un proceso gestado desde el siglo V, que se encaminaba a la formación de un estado en Arábica. Pero cuando murió el profeta sin dejar herederos varones o un sucesor, surgió una crisis política. A la muerte de Mahoma, el número de seguidores de la nueva religión había aumentado considerablemente y la Meca había declarado su alianza a la fe. La Meca se convirtió en el centro espiritual de la nueva religión y la Kaaba permaneció como objeto de veneración y ritual, pero ahora con un sentido estrictamente monoteísta. El poder recayó en los miembros del círculo más cercano a él, los 4 califas hereditarios. Califa significaba sucesor. El último de los califas ortodoxos fue Alí, primo y yerno del profeta. A su muerte, el poder de los califas le fue arrebatado por una gobernante de Siria. De hecho, la mayor ruptura dentro del mundo islámico tiene que ver con el problema de la sucesión legítima después de la muerte de Alí. En toda religión hay una guía espiritual, pero a su vez tiene una guía física. Es así como en la religión católica existe la Biblia, en la religión islámica existe el Corán, el cual fue revelado a Mahoma por Alá en el año 610 a.C. y terminado de revelar en el año 632 a.C. Es considerado la constitución, el manifiesto del Islam. El Corán es un texto en el cual se puede buscar ayuda y respuestas, pero no deben ser buscados en forma de interés, sino de corazón, y con un corazón abierto a su Dios. Alá, quien en la guía fuera la desesperanza, el desamparo, y para sumergirlo en la luz de la realización, la felicidad y el éxito en esta vida y en la otra. El Corán no fue solo escrito para los musulmanes, fue escrito para todo el mundo. Es así como Mahoma lo difundió, mas no lo escribió. Pero este no fue entregado a Mahoma de una vez. El Corán fue revelado en 23 años para que Mahoma pudiera entender y apropiarse del Corán, para así poder difundirlo entre todos sus hermanos. El Corán fue dado a Mahoma en partes para que las personas recapacitaran acerca de cada tema escrito en él. Así es como se revelaron las partes del Corán. Lo primero que fue revelado al Corán fueron únicamente suras, en las que se menciona el paraíso y el infierno, hasta que la gente fue recobrada para la fe del Islam. Luego fue revelado al halal, lo lícito, y al haram, lo ilícito. En el Corán encontramos el mensaje que enseñaba la forma de adoración perfecta a Dios, historia sagrada, bases para la formación de derecho y también conocimientos científicos. Algo muy importante que se debe tener en cuenta es que el Corán no ha sido alterado desde que fue entregado a Mahoma. La enseñanza ha sido conservada tal cual le fue enviada por Alá y consta de 114 capítulos. Debido que el Corán no fue escrito en el momento en el que le fue revelado a Mahoma, los capítulos estaban registrados en diversos materiales, como láminas de cuero, huesos y otros. La recopilación del Corán fue hecha durante varias épocas. Una de las primeras es bajo el mandato de Abu Bakr el-Veraz, en cuyo mandato se produjo la rebelión de la provincia de Al-Lamamah
donde murieron muchos de los memorizadores del Sagrado Corán. Entonces Omar aconsejó a Abu Bakr la recopilación del Sagrado Corán en un solo tomo, por temor a la pérdida del texto. Debido a la desaparición de quienes memorizaban el texto, Abu Bakr dudó al principio, no se atrevió a hacer algo que el mensajero de Alá no hubiese hecho. Luego aceptó la sugerencia de Omar, comprendiendo el beneficio que implicaba. Convocó entonces a Said ibn Sabit, uno de los más conocidos escribas de la revelación y más memoriosos del Sagrado Corán, y lo convenció de la necesidad de reunir el texto en un solo libro. La tradición veraz ha resaltado de parte de Said ibn Sabit lo siguiente: mandó por mí a Abu Bakr después de la matanza de la lucha de Al-Lamamah, y he aquí que Omar ibn al-Jawad lo acompaña. Abu Bakr me dijo: Omar me informó que la lucha en Al-Lamamah produjo el martirio de gran número de memorizadores del Sagrado Corán, y temo por la vida de todos los demás y la pérdida de gran parte del libro con la muerte de ellos. Por tanto, te recomiendo reunir el texto en un solo tomo. Dijo Said: pregunté a Omar: ¿cómo hacer algo que no hizo el mensajero de Alá? Me respondió: por Alá, creo que es lo mejor. Y continuó Omar tratando de convencerme hasta que Alá iluminó mi corazón para ello, y fui de la misma opinión de Omar. Luego se dirigió a mí el califa Abu Bakr, diciendo: eres un hombre joven, juicioso, virtuoso, que escribía la revelación para el mensajero de Alá, y has estudiado el Sagrado Corán. Así pues, recopílalo. Si el califa me hubiera pedido trasladar una montaña de un lugar a otro, habría considerado tal solicitud menos onerosa que su pedido de reunir el texto del Sagrado Corán. Comencé entonces a reunir todo el material sobre el cual se hubiera escrito, láminas, cueros, etc. Y tomé escrito de lo que sabían muchos compañeros, y puse en manos de Abu Bakr todo lo que reuní, quien lo conservó hasta su muerte, y luego quedó con su sucesor, el califa Omar. A la muerte de este, pasó a manos de su hija Hafsa, esposa del mensajero de Alá. Para la recopilación se consideraron todas las fuentes, lo que estaba fijado por escrito, lo que memorizaba la gente, con las consiguientes investigaciones y comparaciones para mayor seguridad y exactitud. Con este memorioso proceder se consiguió fijar el texto coránico en un solo tomo, que fue expuesto a consideración de todos los compañeros, los macanos inmigrados a Al-Madina y los ansar medinenses. Seguidamente, la recopilación durante el califato de Osman. Consideró el califa Osman la necesidad de hacer múltiples copias del Sagrado Corán y su distribución a todas las regiones donde había llegado el Islam, dado que al ir ampliándose la conquista islámica y al entrar los árabes en contacto con pueblos foráneos, fueron surgiendo diferencias en las dicciones y la lectura. Así, Hudayfa ibn al-Imam pidió al califa: procede a proteger el sagrado texto coránico en su pureza, antes que sobre el mismo discrepen los musulmanes, como han discrepado judíos y cristianos respecto a sus propias escrituras. Solicitó a Osman la colección que poseía la señora Hafsa, con el compromiso de reintegrársela, y citó a Said ibn Sabit, a Abdallah ibn Zubayr, a Said ibn al-As y a Abdurrahman ibn al-Haris, y les encomendó constituir los tomos, aconsejándole a los tres últimos: si discrepáis con Said en algún término del Sagrado Corán, escribidlo en la pronunciación árabe de Quraysh,